Hasta este punto hemos visto cómo las enzimas llevan a cabo el ciclo de acción enzimático. Además, revisamos que las enzimas son altamente específicas, es decir, que únicamente reconocen un sustrato y que eso las hace selectivas, no con cualquier sustrato, sino con un sustrato muy específico, es al que van a reconocer y llevarán a cabo el ciclo de acción enzimática, en donde transforman el sustrato en productos. En esta segunda parte lo que ustedes revisaron fue un poco la constitución química de las enzimas. Ya hemos mencionado que las enzimas, todas las enzimas son proteínas. Químicamente son proteínas y bajo este contexto ya también han revisado algunas características muy generales de las proteínas. Sin embargo, bueno, en esta presentación vamos a ver rápidamente algunas características de las mismas. Las enzimas, al ser proteínas, cumplen con ciertas características químicas. Eh, las proteínas son unas moléculas muy complejas, sumamente complejas. En los ejercicios anteriores hemos visto dibujitos muy sencillos, pero la verdad es que las enzimas son moléculas sumamente complejas compuestas por muchos, cientos y en algunos casos miles de átomos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una enzima que se llama enzima beta-lactamasa, que lo que estamos viendo es precisamente algunas de las estructuras que conforman a las enzimas y que las hacen sumamente complejas. Como bien ustedes leyeron, las enzimas son polímeros de aminoácidos. En esta imagen, cada círculo representa un aminoácido. Estos aminoácidos se van uniendo uno tras otro para formar un polímero que, como ustedes vieron, se le conoce como polipéptido. Entonces, las enzimas cumplen con estas características. Al ser proteínas, están formadas por diferentes aminoácidos. Y los aminoácidos están constituidos por estos átomos de manera general. Ya hemos visto entonces que los aminoácidos están conformados por un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono alfa, un átomo de hidrógeno y un grupo radical. Eso ya lo vimos, no lo vamos a retomar aquí. Entonces, lo que ustedes revisaron en esta sección 2, en esta actividad número 2, es precisamente cómo los aminoácidos se van enlazando uno tras otro, ¿sí? Para constituir la estructura primaria de una proteína, o en este caso, de un polipéptido. Cuando esta estructura primaria está dada por la unión de los aminoácidos, inmediatamente la estructura primaria del polipéptido tiene que alcanzar la estructura secundaria, ¿sí? Y la estructura secundaria de una proteína o de un polipéptido puede ser de dos formas, una hélice alfa o una lámina beta plegada, como ustedes lo vieron en el video con el que trabajaron. Esta estructura secundaria, una vez que, bueno, ya se da la estructura primaria, es decir, una vez que se unen los aminoácidos uno tras otro, y después estos aminoácidos se tuercen de alguna manera para alcanzar la estructura secundaria, viene la estructura primaria, la estructura terciaria, perdón. La estructura terciaria está dada por otras fuerzas físico-químicas que, en resumen, de lo que se trata es de que la estructura secundaria se tuerce todavía más, se pliega entre sí para alcanzar esta estructura terciaria. Posteriormente de la estructura terciaria viene la estructura cuaternaria, que es cuando una proteína se vuelve funcional. Una vez que un polipéptido alcanza la estructura cuaternaria, podemos decir que esta proteína ya es funcional y que ya puede hacer su actividad. En este caso, si estamos hablando de las enzimas, bueno, las enzimas serán funcionales hasta que adquieran su estructura cuaternaria. Entonces, de nueva cuenta, tenemos el ciclo de acción enzimática, enzima más sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo la reacción química, la enzima transforma el sustrato en productos. Esto solamente es posible, insisto, cuando la enzima alcanza su estructura cuaternaria como proteína.
Antes de eso, la enzima no es capaz de realizar el ciclo de acción enzimático. Entonces, la estructura cuaternaria es importante por eso, porque solamente cuando una proteína madura y alcanza esta estructura, en este caso una enzima, puede llevar a cabo el reconocimiento de los sustratos, la reacción química y transformar los sustratos en productos. Ustedes revisaron, pues, entonces que las enzimas, aquí tenemos una imagen ya un poquito más compleja, tienen una zona que es la zona por la cual van a reconocer al sustrato. Y a esa zona se le conoce como sitio activo. No toda la proteína entra en contacto con el sustrato, no toda la enzima, sino una región muy específica de la enzima es la que va a reconocer al sustrato y a ese se le conoce como sitio activo. En ese sentido, el sitio activo estará listo para reconocer al sustrato cuando la enzima alcance su estructura cuaternaria, mientras no va a ser así. Bien, aquí vamos a hablar un poquito del concepto de desnaturalización proteica o desnaturalización de las proteínas. Para ilustrar el concepto vamos a utilizar esto que pues todo el mundo conoce, que todo el mundo ha experimentado, probado, a algunos nos gusta, a algunos otros no, etcétera, 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 etcétera. Cuando utilizamos los huevos de gallina para algunas artes culinarias, vemos este proceso de desnaturalización. El huevo está conformado por dos partes, la clara y la yema. Ahorita nos olvidamos un poquito de la yema y nos quedamos con la clara. Cuando esta clara está en estado semilíquido, se calienta, ¿sí? Cocemos el huevo, adquiere un estado sólido. Y eso es la desnaturalización. O bien, cuando se utiliza la clara del huevo para hacer un pastel, para hacer un batido, se le aplica fuerza, ¿no? La fuerza del batido, y entonces esta proteína, la clara es la proteína, se desnaturaliza en otra cosa, que es lo que aprovechamos para hacer el pastel. Veámoslo de manera ya más formal. Entonces, vean, aquí tenemos la proteína del huevo, es decir, la clara, ¿no? La albúmina. La clara es rica en albúmina y la albúmina es una proteína. Aquí están, vean, tiene forma globular, ¿no? Por ejemplo. Cuando a esta clara, o mejor dicho, cuando la albúmina que está en la clara se le somete a procesos de desnaturalización, va a pasar esto. Es decir, toman el huevo, lo abren, lo agregan o le agregan calor, le aplican calor, y estas proteínas se desnaturalizan, es decir, pierden su estructura cuaternaria. Y de esa manera adquieren otro estado que lo vemos ya en el huevo cocido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la proteína está en estado nativo, cuando la sacamos del huevo, la albúmina que está en la clara, le aplicamos calor, se desnaturalizan las proteínas, es decir, pierden su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, etcétera, y entonces adquieren otra constitución física, de tal manera que vemos el paso del estado líquido, entre comillas, a estado sólido. Lo mismo pasa cuando se bate esta clara, ¿no? La albúmina con la fuerza del batido pierde su estructura cuaternaria, es decir, se desnaturaliza y adquiere esta característica esponjosa, ¿no? del batido. A eso se le conoce como desnaturalización. Más imágenes, bueno, así lo veríamos en estado nativo, es decir, cuando tiene su estructura cuaternaria, y entonces con el calor o con la fuerza física desnaturalizamos la albúmina, que es la proteína de la clara, y adquiere esta conformación. Esto es importante pues porque las enzimas, al ser proteínas, también se pueden desnaturalizar. Las enzimas podemos aplicarles calor o otro factor como es el pH. Entonces, la temperatura y el pH desnaturalizan nuestras enzimas. Bueno, y cualquier tipo de enzimas. ¿Sí? Esto es importante porque vamos a ver más adelante la aplicación de esto de la desnaturalización. Entonces, en resumen, las proteínas tienen una estructura cuaternaria, que es la que cuando ya son funcionales,
Esa estructura cuaternaria se puede desnaturalizar a las estructuras anteriores, terciaria, secundaria, primaria, gracias a factores como el pH o la temperatura, como lo acabamos de ver en el ejemplo del huevo. Yo le puedo aplicar temperatura a una proteína y va a perder su estructura cuaternaria. Yo le puedo cambiar el pH a la proteína y va a perder su estructura cuaternaria y por lo tanto va a perder su función. Bien, espero que esto les ayude con respecto a lo que hicieron en la actividad número 2.